En este canal hemos visto varias formas para tener permisos root, desde el famoso SuperSU de hace años hasta las distintas versiones de Magisk oficiales y no oficiales. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver otra forma distinta de tener permisos root y es instalando kernel su, o lo que es lo mismo, kernel superusuario. Esta es la interfaz de la aplicación, lo que vendría a ser como Magisk Manager, pero aquí se llama Kernel Su Manager. Vamos a ver algunas diferencias y similitudes con la ya conocida aplicación Magisk Manager. Por ejemplo, desde la aplicación podemos gestionar los permisos root de las distintas aplicaciones en las que queremos tener permisos root. Pero a diferencia de Magisk Manager, que cuando abrías una aplicación te salta la ventanita preguntando si quieres otorgar permisos root, aquí tienes que buscarla en la lista de aplicaciones instaladas y marcar la casilla superusuario para tener root. Al igual que en Magisk podemos instalar módulos. De hecho, la mayoría de los módulos de Magisk sirven también con kernel su. Y la instalación pues es muy fácil, instalas y reinicias el teléfono y ya lo tienes activado. Instalando estos módulos que puedes encontrar en la web GitHub, he conseguido pasar en parte la comprobación SafetyNet, y digo en parte porque algunas aplicaciones no me dan el OK, me salen rojo algunas comprobaciones. Sería cuestión de ir probando qué módulos en este 2024 funcionan al 100% con kernel su. Tiene menos opciones de configuración para ocultar permisos root, por ejemplo aquí no podemos cambiar el nombre del paquete de la aplicación como ocurre en Magisk Manager. Toda la información que quieras saber está en la web oficial, podemos ver varios métodos para instalar kernel su con root y todo funcionando. Para tener permisos root con kernel su necesitas tener el bootloader desbloqueado. Lo primero sería descargar la aplicación Kernel Su Manager que está en la web oficial. Te enviará a la web GitHub y desde ahí, siguiendo los pasos que veis y al final de esta lista enorme de archivos, encontramos el archivo .apk que es el que tenemos que instalar. Aquí te aparecerá en la parte de arriba dos posibles opciones, una en modo fácil digamos para instalar con un clic, aunque lo más probable es que tengas una pantalla como esta que te pone no soportado. Bueno, pues en ese caso hay varias formas de instalar los permisos root. En principio en este vídeo voy a explicar la más fácil de todas, que sería seguir esta lista de imágenes de arranque con kernel su. Y no solamente puedes encontrar imágenes de arranque en esta lista, hace poco hice un vídeo con un kernel que mejora los juegos y es compatible con este método para tener permisos root. En este Poco X3 Pro tengo la imagen para descargar aquí, que te lleva a la web del desarrollador. Comprobamos que es compatible con MIUI, que es el sistema que tengo instalado con Android 13. Y finalmente, después de varios anuncios de publicidad, aquí tengo el archivo del kernel KSU. En este Poco X3 Pro tengo el kernel de origen que trae este Xiaomi y le pondremos este otro que se instala usando un recovery modificado. Así que entro en el recovery iniciando el teléfono, pulsando el botón volumen más y power. Como siempre recomiendo haz una copia del boot del teléfono y también haz una copia de la partición DTBO, que también la modifica este kernel. Para el caso que no quieras tener este kernel modificado, pues vuelves a la copia original. Ya por último instalamos el kernel. Y al momento de instalar te hará algunas preguntas que tienes que responder con los botones volumen. Sí, volumen arriba y no volumen abajo. Aquí te pregunta si quieres el kernel en modo permisivo o enforcing. Para el tema de aplicaciones bancarias y aplicaciones incompatibles con root es mejor poner enforcing, aunque no significa al 100% que te vayan a funcionar. Por último, reiniciamos el sistema. Y ya vemos que cambió el kernel. En los ajustes vemos que ya no está el kernel de origen, sino que está este modificado. Y ahora sí tenemos la aplicación totalmente funcional y trabajando con permisos root. Me despido hasta el próximo vídeo.